Muchas gracias. Lo que ustedes acaban de escuchar no existe. Y no existe porque no está publicado. Y no está publicado porque no está escrito en ningún registro, porque lo acabo de inventar. Es una improvisación que me sale del alma y que contiene todos los elementos de excitación que tiene el pararse aquí delante de ustedes y poder hacer esto. Y por lo tanto, tiene consigo esta herencia en la cual nosotros estamos, tiene un trasfondo, la música del roncón, que es el universo en el cual nosotros como seres humanos construimos una melodía efímera, y ese es como la vida. Muchas veces yo me he preguntado cómo habrá sido cuando llegaron los primeros europeos a nuestra América y qué escucharon. En esta lámina ustedes pueden ver qué es lo que representaron los primeros holandeses cuando llegaron a la isla Mocha. Y ahí había un señor tocando un instrumento. ¿Cómo habrá sonado? ¿Cómo era el universo musical en esa época? Y entonces ustedes deben estarse preguntando qué tiene que ver este señor, que es un matemático, y que les viene a hablar de música. Yo les voy a explicar eso, porque efectivamente yo soy un matemático. Yo les voy a explicar todos y cada una de las letras que están ahí, cada uno de los símbolos, ¿ya? En realidad tengo que contarles una historia. Y es una historia que parte cuando yo era niño. Cuando yo era niño, como todos los niños, tenía sueños. Uno de mis sueños era ser músico. Yo quería ser organista, tocar en la iglesia, tocar a Bach, etc. Y bueno, empecé a averiguar qué había que hacer para ser organista. Había que aprender a tocar piano. Muy bien, tocaremos piano. El problema era que había que tener un piano fuera del alcance monetario. Además había que ir a una escuela apropiada para aprender música, también fuera del alcance, los recursos no daban, así que había que olvidarse de ese sueño. Pero también tenía otro sueño, también quise ser piloto. Fantástico, había que ir a una escuela, una academia de vuelo, más caro todavía, no se puede. Entonces bueno, no me quedó otra, dije bueno, será para después. Entré a estudiar a la escuela de ingeniería. En la escuela de ingeniería descubrí, entre otras cosas, que era bueno para las matemáticas. Ni tan bueno, ni tan malo, lo suficientemente bueno como para destacar en cierta medida y convencer al gobierno alemán de que me diera una beca para ir a estudiar física matemática, cuantización y cosas hermosas. Estando allá, siempre con esto de que Alemania además un paraíso cultural, yo iba a muchos conciertos y en uno de estos conciertos en la iglesia San Salvatore Kirche empecé a conocer sobre la historia. En esta iglesia había estado como organista Georg Philipp Telemann, que es uno de los compositores más prolíficos que ha tenido nuestra historia. Y ahí estaba yo escuchando conciertos en esta iglesia donde había estado Telemann. Y también conocí a un señor que era un Instrumentenbauer, que significa un constructor de instrumentos, un luthier, el señor Emo Koch. Este señor Emo Koch, conversando con él, yo le contaba que a mí me gustaba mucho la música, pero no sabía tocar. Me dijo, mira, yo te voy a enseñar a hacer un instrumento medieval, que es la fídula. Y efectivamente me lo hice este instrumento y efectivamente no sabía tocarlo. Entonces ahí estaba. Y bueno, después coincidió que vino un grupo de free jazz. Yo no sabía lo que era el free jazz y fui entonces a escuchar un concierto de free jazz en la biblioteca pública. Entonces lo que escuché era más o menos esto. Y ahí estaba yo escuchando esto, estaba congelado, estaba hirviendo, estaba indignado. Yo decía, estos señores cobran porque uno lo venga a escuchar. Esto es maravilloso. Se empezó a abrir el cielo y yo dije, esto lo puedo hacer yo. Esto lo puedo hacer yo. Y mientras más lo pensaba, más se iba abriendo el cielo, caían los rayos de luz. Y corrí a la casa, agarré mi fídula y estuve haciendo como un mes puro free jazz. ¿Ya? Y fue realmente extraordinario. Después llegué a Temuco con mi instrumento, una vez ya terminado el doctorado,
Y entonces conocí gente que hacía música medieval y yo con mi free jazz, bueno, me incorporé al grupo y empezaron entonces una segunda formación. Aprendí a tocar la viola da gamba, conocí gente hermosa, hemos tocado en el Teatro Municipal con grupos de danza renacentista y cada vez que tocamos, soy el hombre más feliz del mundo. Y entonces, lo que yo les quiero transmitir con esta pequeña charla es lo siguiente que me ocurre a mí a veces cuando yo estoy en una actividad como esta, en un matrimonio, voy tocando la gaita y miro para atrás y veo a la gente que sigue y yo me acuerdo del sueño de niño, de esto de tocar y la gente que sigue detrás. Y por lo tanto el mensaje que les quiero transmitir es muy simple. Los sueños son lo que lo motivan a uno y la creatividad consiste en arreglárselas para lograr los sueños de una manera que uno nunca esperó, estar abierto a esa posibilidad. Y a mí me parece que esa es una idea como para compartir con ustedes. Muchas gracias.